Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de este día, Señor, por resguardarnos en tu hogar, por bendecirnos diariamente, por alimentarnos, por vestirnos, Señor, y por todo lo que nos das. Hoy te pedimos que tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor, para comprender tu voluntad y podamos cumplir con tu propósito. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. Esperamos que sea de bendición lo que tengamos que leer y comentar el día de hoy. Y también nuevamente les ofrezco una disculpa. Se nos ha complicado mucho el tema de los apóstoles. No porque no tengamos el material, de hecho ya lo tenemos. Nada más nos falta hacer los videos y editarlos. Y el tiempo es lo que nos está comiendo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos 2 capítulos del libro de Éxodo. El primer capítulo que leímos fue el capítulo 32. ¿Qué aprendemos de ese capítulo? Ok, vemos que si nosotros nos adelantamos un poquito y leemos el libro de Deuteronomio en el capítulo 9, versículos 9 y 11, nos vamos a dar cuenta que Moisés subió al Sinaí 40 días y 40 noches, dice la palabra ahí, y en ese tiempo en el que los dejó solos, bastaron esos 40 días con sus noches para que el pueblo de Israel se perdiera totalmente. ¿Por qué? Porque como vieron que Moisés no bajaba del monte, le dijeron a Aarón que les hiciera un ídolo, que les hiciera un dios al que pudieran adorar. Este, Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Bájate ya, porque aquellos ya perdieron el camino, ya se corrompieron. Ajá. Y Moisés con las 2 tablas de la ley bajó. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró a un pueblo que estaba frenético, adorando un becerro de oro que les había hecho Aarón. No sabemos de qué tamaño era el becerro, como pudiera haber sido un becerrito pequeñito, como pudiera haber sido un becerro muy grande, porque dice que les pidió todos los arcillos, los aretes, las pulseras de oro que tenían, y acuérdense que ellos de Egipto habían traído mucho oro, y lo fundió, dice la palabra, que Aarón hizo un becerro de oro, y les dijo que ese era el Dios que los había sacado de Israel. Apenas unos capítulos atrás, en Éxodo capítulo 20, en el versículo 4 y 5, leímos que uno de los mandamientos es que no se deberían de hacer ídolos ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. De nada ellos podrían hacerse ídolos. 40 días e hicieron un becerro de oro para adorarlo y lo estaban adorando como si fuera Dios. Ojo, esto tiene que ver mucho con la doctrina católica. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando un becerro y decían que era Dios. O sea, según ellos estaban adorando a Dios, pero estaban adorando un ídolo. Lo mismo pasa ahora con esta doctrina. ¿Por qué? Porque adoran imágenes, adoran estatuas, pensando que es Dios, pensando que esas estatuas les van a hacer caso. La misma palabra les dice que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no andan. Y aún así el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿Por qué había hecho el pueblo de Israel? Si recapitulamos en el libro de Éxodo, tan solo en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que vemos? Hechos portentosos de Dios, las 10 plagas que acabaron con el reino de Egipto. ¿Qué más vimos? Vimos una columna de fuego en la noche que los guiaba y una columna de nube en el día que los guiaba. ¿Qué vimos después? La manifestación de Dios en el Sinaí, ¿no? Con temblor, con rayos, con truenos, con todo el ruido posible, humo que salía. Es más, ellos pasaron en medio del mar rojo, el mar que abrió Dios. Ajá. Entonces, ¿por qué necesitaban ellos tener algo para adorar? ¿Por qué? Bien fácil. En ese entonces no había una comprensión de la ley, no había una comprensión de la ley, pero también no había una comunión personal con Dios. Ajá, no había una comunión personal con Dios. ¿Por qué? Porque confiaban más en los hombres que confiar en el Dios verdadero. ¿Por qué no había una comprensión de la ley? Porque no leían. A lo mejor porque nadie se las llevaba, pero ellos habían sido testigos de los mandamientos que el Señor había hablado. Entonces no podían decir que no conocían la ley o que nunca habían escuchado que no se hicieran ídolos. Lo mismo pasa ahora con algunas doctrinas, con algunas falsas religiones, con unas falsas iglesias, que dicen que tenemos que adorar a San, no sé, a San Goloteo, a Fray Martín de Porras, ahora vimos en el 12 de febrero que vistieron a un niño un pedacito de yeso, inclusive me tocó ver eh,
vestidos de futbolistas, ¿no? Eso sí, yo creo que hasta a ellos les debería asquear. ¿Cómo es posible que una imagen que tanto veneran la vistan de un futbolista, de un artista? Eso es incomprensible de verdad. Pero bueno, ¿por qué no hay una comprensión de la ley? Porque no leen. La doctrina católica está muy, muy, muy fundamentada, muy basada en todo aquello que les dicen sus sacerdotes, lo que les dicen sus curas. Ajá, lo que ellos les dicen para ellos es ley, para ellos no hay un sentir en el corazón de leer la palabra de Dios. De hecho, cuando ellos empiezan a leer la palabra de Dios, se dan cuenta de la verdad y empiezan a dudar de lo que están practicando. Que fue lo que pasó con Lutero. Lutero tenía años estudiando bajo la dirección de sacerdotes. Cuando lo agarró una tormenta, inclusive le rezó a la Virgen María para que lo salvara. Fue en ese momento que su maestro lo mandó a estudiar para que conociera al Dios verdadero. Imagínense un sacerdote de años y nunca había leído la Biblia. Y cuando leyó la Biblia, volvió a poner en boga la verdadera palabra de Dios, lo que decía la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nuestra falta de comprensión de la palabra de Dios nos hace creer en cosas que nos dicen los hombres cuando no son verdad, son doctrina de hombres. Jesucristo condenaba la doctrina de hombres, le llamaba levadura de fariseos, que es que confiaban más en los hombres que confiar en lo que dice el Señor por medio de su palabra. Entonces, ellos fallaron porque no comprendían la ley, no había quien se las explicara, no había quien les dijera cómo era, tal vez ellos mismos no tenían el interés de conocerla. Al no haber una comprensión de la ley, una comprensión ahora de la palabra de Dios, nos falta una comunión personal con el Señor. El Señor en su palabra nos enseña cómo orar, cómo ayunar, cómo hablar con Él, cómo comunicarnos, cómo predicar el Evangelio. Nos enseña absolutamente cómo llevar una vida cristiana. Sin embargo, no la conocemos porque confiamos más en los hombres en vez de confiar en Dios. Si nosotros tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de las muchas falsas doctrinas que hay hoy en día, de que muchas personas nos llenan y nos dicen mentiras que son cosas tergiversadas de la palabra de Dios. Afortunadamente, en el tiempo de Moisés hubo un remanente fiel, que fue la tribu de Leví, y en ese momento dice la palabra de Dios que mataron a 3,000 personas, no respetaron ni a familiares, que los pasaron a espadas, la tribu de Leví. Por eso fueron consagrados al Señor, por lo que hicieron, por demostrar su celo para el Señor. Pero si en ese momento, en el tiempo de Moisés, mataron a 3,000 gentes, vámonos hasta el libro de Hechos capítulo 2, donde es el día de Pentecostés, cuando en el discurso de Pedro se salvaron 3,000 personas, recibieron a Jesucristo. Entonces estamos viendo que bajo la ley es pena de muerte, es pena de maldición, lo dice Gálatas. Y cuando estamos en el tiempo de la gracia, es gracia total, es perdón total. En vez de muerte nos espera vida eterna. Pero es necesario que leamos y comprendamos la palabra del Señor. Recuerden el capítulo de Felipe y el etíope, ¿no? El etíope iba leyendo el libro de Isaías, pero no lo comprendía, y por medio del Espíritu Santo, Felipe fue llevado con el etíope para que le explicara las cosas, y se las explicó tan bien y las entendió tan bien el etíope, que en ese mismo momento pidió ser bautizado. Pero bueno, bueno, también, ¿qué pasó en el capítulo 33 del libro de Éxodo? Ok, vemos que habían adorado al becerro de oro. Dios obviamente se enojó porque Dios es un Dios celoso, no le va a dar su honra a nadie. Él hizo el mundo, Él creó el universo. ¿Por qué tendría que darle su gloria y su honra a alguien más? Debido al enojo del Señor pasaron dos cosas. Lo primero que les dijo: ¿sabes qué, Moisés? Ya no voy a ir con ellos, no sea que vuelvan a hacer algo mal y entonces sí me escabeche a todo el pueblo de Israel. Ajá. También, ¿cómo se llama? Aparte de que les dijo que no los iba a acompañar, les dijo que si volvían a fallar se los iba a escabechar. De hecho, tenía ganas de acabar con todo el pueblo de Israel. Si no hubiera sido por la oración intercesora de Moisés, que inclusive ofreció su vida por el pueblo, yo creo que nadie se hubiera salvado, ¿no? Pero Moisés oró por el pueblo, le dijo: ¿sabes qué? Bórrame de tu libro. ¿Qué quiere hacer con esto? Quítame la vida a mí en vez de quitársela al pueblo de Israel. Por eso el Señor les dijo: ok, está bien, ya no les voy a hacer el mal que les había dicho, pero también solamente mi gloria irá con ustedes y voy a mandar a mi ángel para que los guíe. El ángel del Señor, cuando leamos, bueno, es que ya estamos diciendo mucho que cuando leamos Jueces vamos a explicar quién es el ángel del Señor, que no es otra persona que el Señor Jesucristo. También ahí mismo nos llama mucho la atención el hecho de que Dios le dice a Moisés: nadie puede ver mi rostro, ningún hombre podrá ver mi rostro,
y no seguir viviendo. O sea, más bien le estaba diciendo, el que vea mi rostro se va a morir. Vamos a hacer, hasta el momento, vamos a recordar quiénes habían visto a Dios. Obviamente Moisés, lo había visto Abraham, lo había visto Isaac, lo había visto Jacob, lo había visto Agar, la sierva de Abraham. ¿Quién más lo había visto que me recuerda? Gedeón, Gedeón vio a Dios. ¿Cómo se llaman los papás? ¿Cómo se llaman? Aquí por aquí los anoté. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los papás? Ay, es que me acordé de ellos, pero bueno. Manoa y su esposa. Manoa y su esposa habían visto también a Dios. ¿Cómo es que ellos no murieron si el mismo Dios había dicho, no habrá quien vea mi rostro y sobreviva? Ok, tenemos que comprender primero una cosa. Dios en su soberanía puede hacer lo que él le plazca y puede personificarse de la manera que él quiera. Tan solo hasta donde vamos leyendo, vemos que Dios se manifestó como hombre cuando visitó a Abraham, cuando visitó la torre de Babel. Vemos que Dios se manifestó como columna de nube en el día y como columna de fuego en la noche. Vemos que Dios se manifiesta por rayos y truenos, vemos que Dios se manifiesta por temblores. Cuando leamos Reyes vamos a ver que Dios se manifiesta por medio de un viento apacible. Entonces Dios se manifiesta como él quiere. Dice que veía a este Moisés que hablaba con Moisés como quien habla con un amigo, cara a cara. Ok, también ahí tenemos que comprender que, por ejemplo, va a parecer un ejemplo muy burdo, pero cuando ustedes hablan con un amigo por teléfono es como si estuvieran hablando cara a cara con él. De la misma manera, Dios se dirigía a Moisés como un amigo, como alguien de confianza, como alguien con quien poder platicar. Por eso se refiere a la palabra que hablaban cara a cara. Entonces, también tenemos que ver que Dios se manifestó en este mundo por medio de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5, cuando Tomás le pregunta a Jesucristo que les muestre al Padre, y Jesús les dice, tanto tiempo que llevo con ustedes y no me han visto, en verdad les digo que quien me está viendo a mí, está viendo al Padre. Entonces pudiera ser, como vamos a aprender que el ángel del Señor es Jesucristo, pudiera haber sido una aparición de Jesucristo a todas estas personas. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión también nos tocan dos capítulos. Vamos a comenzar con el capítulo 34 del libro de Éxodo. Ya estamos a poco de terminar. Y escrito está, el pacto renovado. Y el Señor dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, adoró y, ¿qué dice? Déjenme ver. Y dijo, sí ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra,
porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aun en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante del Señor tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Moisés y las tablas de la ley. Y el Señor dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Capítulo 35 del libro de Éxodo. Escrito está: Reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo le será santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que el Señor ha mandado. Tomen de entre ustedes ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá el Señor: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el santuario. El pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés,
Y vino todo varón a quien en su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Miren, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda la labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Con eso terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos 34 y 35 y vamos a leerlo, vamos a continuar con el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Pero antes vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos ahí. Un homenaje a una mujer. Jesús es ungido en Bitania. Eh, Antes que nada, quiero que piensen ustedes cuando llegan del trabajo, ¿no? Cuando llegan del trabajo, cansados del tráfico, del trabajo, de los pleitos, de todo lo que ustedes pasan ahí en las labores del trabajo y que llegan a casa, ¿no? Y llegan a casa, ponen una cara feliz, a veces no saben cómo vienen. Lo único que a veces queremos es pues, llegar a casa, reposar un rato, un café, un refresco, lo que sea, pues estar con la familia, estar bien, ¿no? O en el caso contrario, cuando nosotros llegamos a casa del trabajo, llegamos con la esposa y no sabemos si tuvo un mal día, no sabemos cómo le fue, si tuvo fricciones en la casa, en el negocio, donde fuera. Y a veces no nos fijamos en eso ni preguntamos cómo les fue, sino simplemente llegamos y pensamos en nosotros mismos, ay, ¿por qué no me abraza? ¿Por qué no me dice cosas bonitas? Cuando nosotros también tendríamos que tener la obligación de tener ese mismo trato con las esposas. Pero ahora, en vez de imaginarse, piensen en lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús fue invitado a cenar a la casa de un tal Simón el leproso. En esa casa, pues, estaban sus discípulos, estaba Lázaro y sus hermanas, estaba obviamente el leproso y sus siervos y su familia, uno que otro fariseo, saducio, uno que otro colado, y llegó Jesús. ¿Qué pasaba con Jesús en ese tiempo? Jesús ya sabía que era la Pascua, que ya era el momento en el que iba a morir. Jesús ya sabía que le quedaban unas cuantas horas de vida y además esas horas iban a ser muy dolorosas. Ujú. Y aún así, Jesús seguía debatiendo con fariseos, seguía sanando enfermos, seguía expulsando demonios, seguía enseñándole a esas piedras que eran sus apóstoles, pero nadie, no lo dice la palabra y como dice la costumbre judía, que cuando algún invitado llegaba tenía que ser el siervo que le lavara los pies, que le limpiara la cabeza, todo esto. Nadie lo había hecho, ni sus apóstoles, a lo mejor también ellos querían que se lo hicieran a ellos, ¿no? Pero hubo una mujer que vio a Jesús, lo vio, yo creo que ella vio el espíritu de Jesús, que estaba preocupado, que estaba triste, que estaba como con esa ansiedad de ya voy a partir y estos no entienden, ¿no? Lo vio, no estaba en su casa, porque ahorita vamos a decir quién era esa mujer. Estaban en casa de Simón del leproso.
Y de repente esta mujer llega con un vaso de alabastro. Y en ese vaso de alabastro traía medio litro de perfume de nardo. Dice la palabra, si lo leemos, cuando lo leamos en el Evangelio de Juan, dice que uno de los apóstoles dice que ese perfume valía aproximadamente entre 350 denarios. Un denario era el salario de un día. O sea, estamos hablando que ese perfume valía aproximadamente lo que tú ganas en un año. Imagínate, ¿no? Lo que nosotros ganamos en un año es lo que valía ese medio litro de perfume. Y la mujer no le importó. Dice que vació ese perfume sobre su cabeza. Aquí en Mateo y en Marcos dice que vació ese perfume sobre su cabeza. Si nos vamos al Evangelio de Juan, dice que vació ese perfume sobre su cabeza y sus pies y que con sus cabellos limpiaba los pies de Jesucristo. Ajá. No faltaron, como siempre no faltan los críticos, que le reprocharon la actitud de esta mujer. De hecho, la palabra, aunque no dice nombres, dice que hasta los apóstoles le entraron. El principal que dijo que, ay, ¿qué hizo esta loca? ¿No? ¿Cómo es posible que haya desperdiciado ese perfume cuando con ese dinero le podíamos haber dado de comer a muchos pobres? Y no dice la palabra que ninguno le dijera que no, ese que estaba hablando era Judas. Pero también en Juan, en capítulo 14, dice que Judas decía eso porque era bien raterote, metía la mano en donde tenían para los gastos del día y se lo echaba en la otra bolsa, ¿no? Jesús, no sabemos si entre enojado, si entre triste, si entre frustrado, les dijo, bueno, ¿y por qué se lo recriminan? ¿Qué no ven lo que esta mujer está haciendo? A los pobres, dice, pobres siempre va a haber pobres. Ajá. Y los van a poder atender, pero a mí solo me van a atender esta vez. Y era cierto lo que estaba diciendo, Jesucristo en ese momento estaba en carne, estaba como humano. Lo vamos a volver a ver hasta cuando venga en gloria. Y sin embargo, nadie le hizo ese homenaje. Esta mujer dio lo más valioso que ella tenía. ¿Qué le doy a mi Señor? ¿Qué le doy a mi Señor? Esto que es lo que más se ha atesorado, ¿no? Imagínense un año de salario y ella era mujer, a lo mejor ni trabajaba. Esta mujer, podemos conocer su nombre cuando leemos el capítulo 12 del Evangelio de Juan, que era María, la hermana de Lázaro. Ahí en el contexto comprendemos que era María, la hermana de Lázaro. No sabemos si estaba casada, no sabemos si vivía con este Lázaro, no sabemos qué edad tenía. Lo que sí sabemos es lo que le dijo Jesucristo. Lo que ha hecho esta mujer, lo que ha hecho esta mujer, donde quiera que se predique el evangelio, va a ser recordado. Imagínense la honra que le dio en ese momento a esa mujer. No, hay tres evangelios que se les llama sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen un 90% de parecido, lo que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Son relatos con muy pocas diferencias, pero son casi lo mismo, por así decir. El único diferente es Juan, que es 90% diferente al de los demás tres evangelios. Sin embargo, este relato de la mujer que unge a Jesús en Betania le está narrado, es de los pocos relatos que coinciden en los cuatro evangelios. El Señor Jesús la honró de esa manera. Imagínense esa orden del Señor Jesús cuando lo que les dice a todos los que estaban presentes ahí, lo que hizo esta mujer va a ser recordado a todo aquel que se le lleve el evangelio, cuando se comparta el evangelio. Esto nos tiene que enseñar a nosotros lo mejor que tengamos nosotros, lo mejor que tengamos nosotros, se lo tenemos que dar a Jesucristo, se lo tenemos que ofrecer a Jesucristo. Y me refiero a lo que tú consideres lo mejor en cuanto a talentos, en cuanto a dones, lo que tú consideres es que esto es lo mejor que yo tengo, Señor, y esto es lo que te voy a dar. Y te lo voy a dar sin esperar nada a cambio, simple y sencillamente porque eres el Señor. María se lo dio no esperando una recompensa, se lo dio porque quizá ella ya comprendía a lo que había llegado Jesucristo a Jerusalén, ¿no? Lo segundo que tenemos que comprender es que cada acción que nosotros hacemos, queda indeleblemente registrado en la memoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor sería que todo lo que hacemos sea agradable a sus ojos? Porque todo, absolutamente todo, el Señor Jesús lo sabe. Entonces, ojalá que todas nuestras acciones sean de agrado a sus ojos para que cuando lleguemos a su reino, híjole, quién sabe qué recompensa nos espere. Pero bueno,
Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a seguir con con el capítulo 26 del Evangelio y solamente vamos a leer de los capítulos 30 al 56. Escrito está: Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Vino a sus discípulos y les dijo: duerman, ya, descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y al que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, híjole, ay, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Híjole, eh, nada más por si se me olvida, ahí en el versículo 53 acabamos de leer un versículo que quizá no lo tomamos mucho en cuenta, pero es un versículo por medio del cual en ese momento se hubiera acabado el mundo. Bueno, por lo menos se hubieran exterminado a la humanidad, porque Jesucristo les dice claramente: ¿ustedes creen que si no le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, no vendrían a rescatarme? Un solo ángel acabó con 185,000, un solo ángel, 185,000 soldados en una sola noche, en una sola noche. 185,000 de un ejército que estaba acostumbrado a conquistar, a destruir y todo esto, y un solo ángel los destruyó en una sola noche. Imagínense si una legión eran, eran 2,000, si eran 2,000 o 5,000, no recuerdo, mañana les paso el dato, si eran 2,000 o 5,000. Una legión, y Jesucristo dijo que podía invocar 12 legiones de ángeles. Nada más piensen lo que hubiera pasado si hubieran venido 12 legiones de ángeles a este mundo. Hubieran barrido con la humanidad. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del capítulo 26. Mañana lo concluiremos. También ya estamos a poco de terminar el Evangelio de Mateo.
Y bueno, vamos a darle la honra al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque tú eres el único que se la merece, Señor. Te agradecemos por lo que nos diste el día de hoy por medio de tu palabra y te pedimos que haga huella en nuestro corazón para que aprendamos a vivir la vida a que tú nos has llamado a vivir. Te damos gracias por los alimentos, Señor, por el pan espiritual, porque nos traes y nos llevas con bien, porque como dijo Moisés, si no estás con nosotros, Señor, no queremos salir a ningún lado. Asimismo, te pedimos que el día de mañana tu bendición, tu protección, tu amor y tu misericordia siga con nosotros presentes, Señor, y nos permitas hacer tu santa voluntad, tu agradable, perfecta y buena voluntad. Te damos gracias, Señor, a ti, mi Rey de Reyes y Señor de Señores, y a ti, Señor Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.